Bueno, vamos a seguir con el polémico parágrafo 334, que es el parágrafo donde Hegel habla de la guerra. El tema, bueno, obviamente es el de la guerra, pero se trata de la guerra como modo de resolución de conflictos entre estados cuando no hay un acuerdo posible, y la cuestión de qué constituye una ruptura del acuerdo o una lesión, ¿no?, suficiente para desencadenarla. O sea, toda esa situación, Hegel, es hasta cierto punto indeterminada. El problema central, plantea este parágrafo, es que no existe un acuerdo objetivo y universalmente válido para determinar cuándo una acción de un Estado constituye una violación de tratados o una afrenta al honor de otros Estados. La decisión de ir a la guerra, pues, depende en última instancia de la interpretación subjetiva y del sentido de honor de cada Estado soberano. La tesis principal es que la guerra es el único recurso para dirimir disputas entre estados cuando fracasa el acuerdo, pero lo que cuenta como una lesión o ruptura es indeterminable en sí, depende de la voluntad particular y del sentido de honor de cada estado. Un estado puede considerar cualquier afectación de su individualidad como un casus belli, especialmente si busca en el exterior actividad para, digamos, su energía interna. Dice Hegel, en el parágrafo, lo voy a citar, dice Hegel: por lo tanto, en la medida en que las voluntades particulares no llegan a un acuerdo, las disputas entre los estados solo pueden resolverse por la guerra. Resulta empero indeterminable en sí cuáles de las lesiones que puedan producirse fácilmente y en cantidad en su extenso ámbito y en las relaciones multilaterales de sus súbditos, cuáles deben ser consideradas como una ruptura determinada de los tratados o como una lesión del reconocimiento y del honor. En efecto, un Estado puede depositar su honor y su infinitud en cualquiera de sus individualidades y será más propenso a esta irritabilidad si una fuerte individualidad ha sido impulsada por una larga tranquilidad interior a buscar y generarse en el exterior una materia de actividad. Hasta ahí Hegel. La guerra para Hegel no es un mero desastre o una anomalía, sino el momento en que los estados prueban su soberanía y su realidad efectiva frente a otros. La guerra es, digamos, la corte donde se decide qué derecho prevalece en ausencia de un juez supranacional. Cuando dice que es indeterminable en sí, se refiere a que no hay una medida objetiva independiente de los estados para decidir qué daños o afrentas justifican una guerra. Lo que para un estado es una ofensa menor, para otro puede ser una lesión, digamos, intolerable a su honor. Y el honor es la categoría central de este parágrafo, bueno, no sé, no la central, pero de las principales. El Estado, ¿no?, como individuo soberano, tiene un sentido de sí mismo que exige reconocimiento por parte de otros estados, ¿no? Esto sería el honor. Y una afrenta a esta exigencia, a este honor, sería tan grave como una violación material de un tratado. Ahora, cuando habla de la irritabilidad, se refiere a la disposición a reaccionar con sensibilidad ante cualquier desaire o agravio. Y Hegel observa que esta irritabilidad es mayor en estados que, tras un largo periodo de paz interior, buscan exteriormente un ámbito para su actividad. El parágrafo 334 profundiza la tesis del parágrafo anterior, 333, en el sentido de que al no haber un prétor entre estados, la guerra, digamos, es el recurso predecible al que van a recurrir en última instancia los estados para solucionar sus conflictos. Hegel anticipa aquí lo que desarrollará después en los parágrafos 335 a 340. La guerra no es, en este caso, un mal absoluto, sino que tiene una función ética y política, en el sentido de que pone a prueba la salud de los pueblos, evita la petrificación de la sociedad civil, etcétera. Eso también ya se lo había mencionado antes Hegel. Y también se conecta con el análisis de la soberanía de los parágrafos anteriores del 321 al 329, ¿no? El Estado hacia afuera es una individualidad que afirma su honor como suprema ley. Y la larga tranquilidad interior de la que habla Hegel remite a la posibilidad de que la sociedad civil, al volverse demasiado cómoda y consumista, genere una necesidad de actividad externa que la guerra satisface. Bueno, podríamos relacionar a Hegel también con Clausewitz, que en su famoso libro sobre la guerra, nos definía la guerra como la continuación de la política por otros medios.
Hegel, digamos, podríamos decir que comparte la idea de que la guerra es un instrumento racional de Estado y no una mera accidentalidad o una mera irracionalidad o algo que contravenga el concepto mismo de Estado. Hegel está más bien leyendo una situación objetiva en conformidad con la existencia que corresponde del Estado en correspondencia con su concepto, antes que simplemente describiendo y antes que prescribiendo la guerra. Hegel no está prescribiendo la guerra, simplemente está leyendo cuál es la situación objetiva en función del concepto existente efectivamente real de Estado. Esto contrasta de nuevo entonces con Kant, para quien la guerra sería un escándalo que debe ser superado mediante una federación de estados. Hegel rechaza esta posibilidad quizá, ¿no? Por considerarla ingenua y señala además que no hay criterios objetivos para determinar las causas de una guerra, o que lo que vuelve ilusoria la pretensión kantiana de un arbitraje puramente racional. También podríamos relacionarlo con Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, el famoso diálogo de los Melios, donde dice que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esta frase puede resonar. La guerra es, en última instancia, la manifestación de la fuerza como criterio de derecho en ausencia de un poder superior. Sin embargo, hay que insistir, Hegel no está prescribiendo la guerra, simplemente está concluyendo que la guerra es una situación inevitable dado el concepto o más bien la existencia de un Estado que corresponde con su concepto. Entonces, lo que está diciendo Hegel es un poquito más elaborado que el simple hecho de afirmar que la guerra establece derecho. Eso sería una lectura superficial. Y bueno, finalmente podríamos relacionarlo con el realismo político de Maquiavelo, ¿no? En el sentido de que el Estado no puede guiarse por principios morales abstractos en sus relaciones externas, sino por una razón de Estado y de honor de Estado. Honor que es, como mencioné, la exigencia de reconocimiento. Y bueno, la relevancia o la actualidad de este apartado puede rastrearse, por ejemplo, en el punto sobre la indeterminación de las causas de la guerra, ¿no? La historia contemporánea ofrece numerosos ejemplos de cómo un Estado puede considerar una afrenta menor como un casus belli. Por ejemplo, la invasión rusa de Ucrania se justificó, entre otras razones, por la supuesta humillación de Rusia por parte de la OTAN y de Occidente. Entonces, el honor nacional fue un factor movilizador clave. Lo mismo ocurrió pues con la retórica de China respecto de Taiwán. Cualquier lesión a la integridad territorial es interpretada como una ofensa intolerable. Ahora, en relación con la irritabilidad de los estados en paz prolongada, Hegel observa que estados con larga tranquilidad interior tienden a buscar actividad externa. Esto puede aplicarse a potencias que tras décadas sin conflictos importantes generan tensiones externas casi por necesidad de afirmación, o esa sería la idea de Hegel. Algunos analistas explican que ciertos conflictos como la posguerra fría podrían explicarse, ¿no?, como resultado de la búsqueda de materia de actividad, como dice Hegel, por parte de estados que ya no tienen un enemigo claro, aunque este punto quizás sea el más holgado, el más flojo de Hegel, ¿no?, a mi juicio. Ahora, por otro lado, las guerras contemporáneas no son solo por recursos naturales, y eso es algo que hay que reconocerle también a Hegel. Es decir, el honor, el prestigio y el reconocimiento internacional son causas reales del conflicto. Por ejemplo, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj o los conflictos en los Balcanes tienen fuertes componentes de orgullo nacional y memoria histórica, ¿no? Hegel captó esta dimensión simbólica que teorías puramente economicistas de la guerra suelen ignorar. Por otro lado, se encuentra también la crítica al derecho internacional humanitario, filantrópico, en el sentido de que la indeterminación que señala Hegel relativiza la posibilidad de un derecho de guerra objetivo, ¿no? Porque entonces, ¿quién decide qué es una agresión? La definición de la ONU, aunque es jurídicamente precisa, en la práctica su aplicación está en disputa cuando se quiere aplicar. Por ejemplo, la guerra de Irak fue considerada ilegal por unos y legítima por otros. Ahora, hay que evitar el peligro o de caer en la trampa de una interpretación superficial de Hegel, que podría consistir en usar a Hegel para justificar cualquier guerra como natural. Pues, ¿no? Insisto, Hegel no está justificando la guerra, mucho menos la está glorificando, aunque tampoco diría que simplemente está describiendo el hecho de que las guerras suceden. Más bien está concluyendo la inevitabilidad de las guerras en función, repito, de la existencia de los estados en conformidad con su concepto, dado que ese concepto implica
la ausencia de una autoridad supraestatal que sea efectiva. Entonces, pensamiento aquí o su planteamiento invita a no idealizar el derecho internacional, pero tampoco no invita a celebrar la violencia, ¿no? O la guerra por la guerra misma. Bueno, entonces, en conclusión, el parágrafo 334 expone con cierto realismo uno de los aspectos más problemáticos de las relaciones internacionales, ¿no? Que es la imposibilidad de determinar objetivamente qué constituye una lesión suficiente o no para ir a la guerra. Hegel muestra que el honor, ¿no? Entre comillas, del Estado es un factor tan importante como los tratados formales y que la decisión de guerrear depende siempre de una interpretación pues, subjetiva. Además, sugiere que los estados largamente pacíficos pueden desarrollar una irritabilidad que los lleva a buscar conflictos externos. Esta tesis, aunque polémica, sigue siendo relevante para entender la persistencia de la guerra en el siglo XX, aunque por supuesto habría que matizarla bastante. Hegel no ofrece aquí pues soluciones, ofrece, como decía, un diagnóstico, pero un diagnóstico conceptual. Mientras los estados sean soberanos, o sea, ese sería su diagnóstico, la guerra será una posibilidad real y no hay un criterio objetivo que pueda eliminar la contingencia y la subjetividad de las causas que desencadenan la guerra, ¿no? Entonces, el pensamiento de Hegel en este sentido es una advertencia, digamos, contra toda propuesta pacifista ingenua que ignore la dimensión del honor, la indeterminación en lo que respecta a las lesiones y la necesidad de los estados de afirmarse en el exterior. Y bueno, yo hasta ahí lo dejo y nos vemos en el próximo parágrafo.